¿Emprender es un acto de amor, una labor social, un deber y es para todos? Veamos lo que dice el señor Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz y pionero de las microfinanzas. Dice, todos los seres humanos somos empresarios. Cuando vivíamos en cuevas éramos todos autónomos, buscábamos nuestra comida y nos alimentábamos solos. Así comenzó la historia de la humanidad. Pero cuando llegó la civilización lo reprimimos. Nos convertimos en trabajadores porque nos dijeron sois trabajadores y olvidamos que éramos empresarios. Familia, excelente día. Espero te encuentres muy bien. Esperas tener una excelente semana y estés listo, lista para una nueva semana, primero Dios. Pues gracias a Dios aquí estoy nuevamente para compartir un tema más, un video más, que espero sea de alguna ayuda o de algún valor para ti, así como lo es para mí al compartirlo. Y el tema que traigo para compartir el día de hoy es acerca de si somos emprendedores por nacimiento, si todos traemos ese gen de emprendedores, o unos nacieron para ser empleados y otros para ser emprendedores. Ahora, ya sea que seas un empleado o que sí seas un autónomo o que tengas una empresa, de alguna manera estás emprendiendo a través de un empleo. Pero nos hemos olvidado de nuestro origen y por eso es que estamos viviendo las crisis económicas que estamos viviendo hoy en día. Porque definitivamente no nacimos para ser empleados de otros. A mí me gusta poner ejemplos de la Biblia y repetidamente nos dice que somos libres. Pero ¿cómo inició todo esto? Bueno, en 1917, que cuando estaba el surgimiento de la era industrial, había un desabastecimiento. ¿Un desabastecimiento de qué? De personas. Estaba surgiendo la era industrial y entonces se necesitaban personas que trabajaran en las fábricas. Y esto se remonta a Estados Unidos en 1917, pero la verdad es que fue a nivel mundial. Entonces, derivado de esta demanda de trabajadores, ahí se crean los diferentes sistemas que existen hoy en día, como el primero y el pionero para poder suplir esta necesidad de trabajadores fue el sistema educativo, la escuela pública obligatoria. La escuela pública obligatoria, que fue un experimento de la manera como la implementaron, de la manera como la impusieron, porque así fue la solución a la demanda, ¿sí?, de trabajadores para darle un crecimiento a la civilización como la conocemos hoy en día. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Que ya no vivimos en una era industrializada y que ahora vivimos en una época o en una era conectada. Hoy en día existen más personas conectadas en Facebook que hace 200 años personas en el mundo. Entonces, las personas que en su momento se enfocaron en tener un empleo, hoy en día ya no es rentable financieramente hablando. El mismo sistema reconoce que ahora se ha equivocado y ahora por todos lados vemos temas sobre el tema de emprendimiento. Pero como durante muchos años nos estuvieron dando ese entrenamiento y desafortunadamente el sistema educativo, aunque ya no enseña lo mismo y afortunadamente ya no se enseña de la misma manera, porque cuando inició el objetivo era crear personas obedientes, personas que siguieran órdenes y personas que no pensaran, personas que estuvieran dispuestas a renunciar a sus sueños, que dejaran su creatividad afuera del sistema educativo y afuera del empleo. A personas se les remuneró con sueldos, con prestaciones, con promesa de jubilación, lo cual sí se las cumplieron, pero hoy en día ya no existen. Y entonces se les olvidó, les reprimieron sus sueños. Y eso, pues ni bien ni mal, no estoy aquí para criticar ese tema. Afortunadamente lo que se enseña en las escuelas hoy en día, pues es mucho mejor de lo que se enseñaba anteriormente. Sin embargo, el proceso es el mismo. El mismo proceso que Henry Ford implementó para desarrollar automóviles en serie, o el señor Ray Kroc para hacer hamburguesas en serie, y bueno, y cualquier otro tipo de producto que se hace de manera automatizada, pues hoy en día el sistema educativo lo sigue haciendo en serie. Entonces, en lugar de crear personas humanizadas, sigue creando personas industrializadas con una mentalidad de salir a buscar un empleo. ¿Pero por qué lo hacen así? Porque es un negocio. Y el sistema educativo es un negocio. ¿De qué otra manera podemos eh, pues entenderlo? Que una persona dedique tantos años, ahora, volviendo al mismo tema, no es una crítica, simplemente una observación y una realidad. ¿De qué manera podemos justificar de que una persona dedique cerca de 20 años a su escolarización? ¿Sí? Educación es la que obtiene uno en su casa, ¿sí?,
es la que puede uno obtener de verdaderos mentores, pero en la escolarización una persona pasa 20 años, desde los 4 años que empieza en el prekinder, en la guardería, hasta que termina una carrera universitaria y sale de la carrera universitaria y se encuentra con que no hay empleo. Ahorita vamos a hablar de eso más, un poquito más. Entonces, y las personas que sí encuentran un empleo, encuentran unos empleos con unos sueldos, con una remuneración que no es digna para que una sola persona pueda vivir dignamente teniendo salud, ¿sí? Y teniendo salud nada más física, sino mental y psicológica, porque el mismo sistema escolar es el mismo sistema de trabajo. O sea, hay tres cosas que tienen, hay tres instituciones que tienen algo en común: las escuelas, las empresas, las cárceles y una última que se parece a las guarderías, que son, bueno, los asilos. Entonces todo está realmente planeado muy estratégicamente. O sea, al ser humano le gusta tanto la estructura, le gusta tanto el sistema, que se ha esclavizado a sí mismo. Pero nacimos libres. Bueno, entonces yo quiero invitarte a que te conviertas en un emprendedor, porque hoy en día vivimos en una era conectada donde ya no se requiere la industrialización, sino se requiere la conexión. Años atrás sí se necesitaban pues mucha mano de obra porque no existía tanta tecnología, no existía tanta automatización como existe hoy en día. Hoy en día las empresas están despidiendo, sí se crean nuevos empleos, pero la creación de empleos no suple la demanda. Entonces, en una economía hiperconectada, lo que se requiere es que una persona conecte a otra, ¿sí? Con un producto, con un servicio, que una persona conecte un producto con esa empresa, y entonces la economía hoy en día está recompensando a las personas que nos dedicamos al emprendimiento en una economía de conectar personas con productos y con servicios. Por eso es que, por ejemplo, el señor Amazon, o el señor Amazon, el señor Jeff Bezos, el señor Elon Musk, el señor Mark Zuckerberg, son las personas, bueno, hay muchos, pero todas las personas, o algunas de las personas más ricas del mundo, están en los negocios de conectar personas. No venden nada, simplemente conectan a una persona con otra, o a una persona con una empresa, a una empresa con otra empresa, y esa es la manera de ganar dinero hoy en día, porque la tecnología, la inteligencia artificial, las computadoras, están haciendo el trabajo que antes necesitaba la mano de obra. El trabajo mejor remunerado hoy en día es el trabajo de comunicación, es el trabajo de compartir historias, es el trabajo de crear tu marca personal y es el trabajo de liderazgo, ¿sí? Entonces ya no necesitamos personas que tengan mentalidad, la economía ya no necesita personas que tengan una mentalidad industrializada, sino una mentalidad humanizada y que se dedique a inspirar a otras personas y a concientizarlas de su valor de ellos mismos, y no de que el valor está en tener más cosas. Ya no se requiere eso. Pero bueno, señalar un problema es fácil. Buscar una solución no es lo mismo. Entonces, yo quiero compartirte también algunas soluciones, ¿sí? Hoy en día, afortunadamente, ya no se requiere grandes inversiones de dinero, ni de tiempo, ni muchas personas para iniciar tu propio negocio. Hoy en día, si tú tienes una conexión a internet y tienes un teléfono celular o una computadora, ya puedes iniciar tu propio negocio. La otra es que tampoco tienes que dejar tu empleo para hacerlo. Lo que sí necesitas hacer es educación. Y afortunadamente abunda la educación. Y abunda la educación para cualquier actividad que tú quieras desarrollar. Entonces, te invito a eso. No requieres dejar tu empleo, no requieres. Ahora, si tú estás en una situación de desempleo, pues lo primero que te recomendaría es que sí te buscaras uno si encuentras, pero si no, pues crea tu propia oportunidad de negocios. Y si no, existen las franquicias digitales y es algo que yo te puedo compartir si tú me lo haces saber por este medio, que quieres más información de qué es lo que yo estoy haciendo, que es una franquicia digital en una economía de conectar una persona con otra, y el fabricante, bueno, nos paga una remuneración. Bueno, entonces, pero ¿por qué la gente le da tanto miedo a emprender? ¿Por qué nos da tanto miedo a emprender? Yo a mi edad he pasado 5 años siendo un empleado, pero llevo más de 20 años siendo un emprendedor. Mi padre era emprendedor, él se dedicaba a cultivar la tierra y tenía sus vacas y tenía su ganado, entonces nunca lo vi a él ser un empleado. Pero ¿por qué la gente se convierte en empleados? Porque eso es lo que ven. El 10% de las personas solamente son emprendedores.
según estadísticas. Creo que es un porcentaje menor, por eso es que estamos sufriendo la crisis de empleos que estamos teniendo hoy en día. Entonces, ¿por qué es difícil emprender? Porque la mayoría de las personas va hacia un empleo y las escuelas pues siguen enseñando eso. Yo crecí viendo a un padre emprendedor y a una madre ama de casa, pero como la mayoría de las personas estaba buscando un empleo, pues yo también me busqué uno. Pero afortunadamente tuve un mentor que me rescató de ahí y me convertí en emprendedor. No estoy diciendo que esta sea la mejor manera, pero viendo la economía, creo que la economía está pidiendo que tú te hagas un favor y que ayudes a la economía, que salves la economía convirtiéndote en un emprendedor. Primeramente para crear una economía para ti y tal vez puedas crear una economía para otras personas. Y si haces eso, ya estás del otro lado. Hay un dicho que dice, la mejor manera de ayudar a la pobreza es no siendo uno de ellos. La mejor manera de ayudar al desempleo es no necesitando un empleo. Y si tú puedes ayudar a otros a través de tu ejemplo, pues mucho mejor. Ahora, ¿cómo te puedes convertir en un emprendedor? Hay dos maneras. El ser humano aprende por dolor o por amor. Tú decides cuál quieres escoger. Te voy a contar una historia que explica cómo una persona aprende a través del dolor. Un sabio quería enseñarle a su aprendiz, a su estudiante, cómo no caer en el conformismo y en la mediocridad. Y se fueron por ahí a caminar a buscar, pues, una familia. El sabio tenía la intención de encontrar una familia la más pobre que se pudiera encontrar. Llega a este lugar y ve que esa familia, pues, tiene todas las características para enseñarle la lección a su alumno, a su pupilo. Esa familia estaba muy pobre, se veía muy pobre. Y la manera de vivir de esa familia era a través de una vaca. Si quieres saber más de esta historia, búscate el libro del doctor Camilo Cruz que se llama La vaca, precisamente. Y no tiene que ver con las vacas, tiene que ver con los paradigmas, con las excusas que nosotros nos ponemos, con las inseguridades. Y lo expresamos como pretextos y somos bien inteligentes para justificar el por qué no hacemos, no trabajamos y no producimos de acuerdo a nuestro potencial. Y producimos de acuerdo a nuestras excusas y a nuestros miedos. Bueno, entonces en esta historia el maestro pide posada para estar ahí esa noche y le dan posada. Al día siguiente se levanta muy temprano, levanta a su pupilo, a su aprendiz y le dice vámonos. Pero antes de irse lo que hace el maestro es que va y busca la vaca de la cual vive esa familia y mata a la vaca. El alumno queda terrorificado, o sea, no puede creer ni tampoco puede entender qué es lo que está pasando. Le está matando el único sustento a esa familia. Le dice el maestro, no te preocupes, van a estar bien. Y se van. Tiempo después el maestro busca a su alumno y le dice, es tiempo de que vayamos a visitar a aquella familia que nos dio posada en aquella ocasión. Van a visitar a la familia y cuando regresan se dan cuenta que esa familia está en mejor posición económica de años atrás cuando ellos fueron y le mataron la vaca. La casa se veía totalmente remodelada, parecía una casa nueva. Las personas se veían con mucho más entusiasmo, con mucha más esperanza, con más vitalidad. Y las personas pues no sabían que el maestro les había matado, el maestro y su alumno le habían matado la vaca y les reciben y les ofrecen un vaso de agua y empiezan a platicar y el maestro les pregunta pues cómo han estado desde la última vez que estuvieron ellos ahí. La persona le dice que bien, pero que causalmente ese día que ellos estuvieron ahí, en la madrugada alguien les había matado su vaca y que habían tenido muchas dificultades inicialmente para mantenerse porque la vaca era su único sustento. Pero, pues como ya no tenían la vaca, con un poco de dinero que tenían, se pusieron a comprar semillas y empezaron a sembrar en la huerta que antes era pues de donde la vaca se alimentaba. Empezaron a sembrar legumbres y empezaron a alimentarse de esa manera, pero les sobraba y lo que les sobraba lo vendían a los vecinos. Y estuvieron repitiendo ese proceso durante varias veces y entonces cada vez tenían un poco más de dinero y pudieron remodelar su casa y pudieron mejorar su condición de vida y ahora pues lucían de manera diferente y estaban muy agradecidos por la situación de la vaca de que se las habían matado. En ese momento el alumno aprendió que el maestro les había hecho un gran favor al matarles esa vaca. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta historia? Bueno, puedes esperarte a que si tú tienes un buen empleo, que hoy en día tal cosa, como, buen empleo, pues no sabemos si sea realmente algo bueno, porque en cualquier momento llega
una crisis económica como un COVID o cualquier situación, la empresa, un cambio de gobierno y la empresa donde tú estás trabajando puede ser una empresa extranjera y se va a otro país y te quedas sin tu vaca, te quedas sin tu empleo. Pero la vaca no significa solamente tener un empleo o tener un negocio que a lo mejor te está yendo bien, pero no te da como a ti te gustaría que te fuera, no está produciendo, no estás teniendo las utilidades que tú quieres. Entonces no esperes a que ese negocio empiece a dejar de darte lo que te da, para entonces tú emprender algo diferente. Empieza a hacer algo de manera diferente, empieza a meter información, porque hoy en día los negocios más productivos son los negocios de información. Entonces empieza a educarte, empieza a capacitarte en nuevas áreas de oportunidad o especializarte más en aquello que tú tienes o en una oportunidad, como te mencioné, en la que yo estoy participando. Entonces esa es la manera como tú aprendes a través del dolor, que alguien llegue, o sea, que llegue alguien y te quite tu empleo, ¿sí? Una persona más joven que tú, una persona que está dispuesta a trabajar en tu mismo empleo, en tu mismo puesto, una persona más joven, que tiene más energía, que tiene más ganas, que tiene más pasión, una persona que está dispuesta a trabajar por menos salario y además está dispuesta a trabajar más. Entonces, eso es derrumbarte la vaca. Pero vayámonos a la estrategia o a buscar el lado amable, el lado positivo. Por amor, hagamos las cosas. ¿Cómo tú puedes despertar nuevamente el gen de emprendedor que tú tienes porque eres emprendedor por naturaleza? Una es soñando, ¿sí? Todos los grandes emprendedores tienen algo en común, tienen un gran sueño, tienen una gran visión y de ahí surge la pasión, las ganas y por ende las excusas, los miedos, las limitaciones se ven opacadas ante ese sueño y ante esas ganas que tienen de contribuir al mundo. Porque un negocio es solucionar un problema a la sociedad. Entonces, sal a soñar, pregúntate, ¿cómo te gustaría, cómo sería tu vida si ni el dinero, ni el tiempo, ni la salud fueran ninguna limitante? ¿Cómo te gustaría? ¿Te gustaría tener una mejor casa, comprada o rentada? ¿Cómo sería esa casa donde a ti te gustaría vivir? Si vives con dos, tres personas, lo más natural sería que tuviera dos o tres baños y que tuviera un baño por cada persona, una habitación por cada persona. Y no estoy hablando de convertirnos en los hombres más ricos del mundo como el señor Carlos Slim o Jeff Bezos o Mark Zuckerberg o Elon Musk. No, estamos hablando de tener una vida digna, un estilo de vida bien, ¿sí? Eh, ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Te gustan los coches? Pues si te gustan los coches, lo más natural es que tuvieras uno y no justificar el que, pues es que está cara la gasolina o hay mucha contaminación, hay autos eléctricos, ¿sí? Entonces, ¿qué coche realmente te gustaría a ti tener si el dinero no fuera ningún inconveniente? Ok, solucionas tu vida, tienes casa, tienes coche, la educación de tus hijos es de calidad, si tienes hijos, eh, ¿a quién te gustaría ayudar? ¿Qué problema te gustaría solucionar en el mundo? Hay muchas necesidades allá afuera, personas menos afortunadas que tú y que yo. Nosotros tenemos internet, tenemos teléfonos, tenemos muchas. Si tú estás viendo ese video, seguramente eres una persona que tiene muchas posibilidades y muchas oportunidades. Pero hay personas que están en países de tercer mundo y que no las tienen. Tú y yo podremos contribuir en la mejora de las vidas de ellos. ¿Cómo te gustaría ayudarles a otras personas a mejorar su condición de vida a tal punto que sean personas autosuficientes? Entonces, lo demás es más sencillo. Cuando tú ya sabes lo que quieres, estás determinado a ello, sabes que realmente eres emprendedor por naturaleza, tienes el gen del emprendedor y que simplemente el sistema educativo, el sistema en general no lo reprimió, entonces sabiendo quién eres, tú empiezas a actuar como tal, ¿sí? El cómo, pues es muy sencillo, hay mucha información de cómo hacer, aprender a vender. ¿Qué es vender? Contar una historia, recomendar algo que a ti te guste y te apasione. Hacer una marca personal. Hoy en día todo el mundo está en redes sociales, pero solamente están entreteniéndonos, solamente están entreteniendo. Bailamos, cantamos, contamos chistes, pero pues no sé si eso, si ese contenido mejore la vida de la persona que lo comparte. De entrada todo empieza por ahí. Yo comparto esta información para mejorarme a mí cada día. Y si a alguien que lo ve le inspira, pues excelente, ya estamos del otro lado. Entonces, aprender a vender es recomendar, es conectar a una persona con un producto que la persona ya necesita y que es un producto de alta calidad o un servicio. Marca personal, contar historias. Y todo toma tiempo, pero lo bueno, te comentaba, no necesitas dejar tu empleo o tu negocio tradicional para emprender uno de manera digital. Liderazgo, pues son cosas que vas aprendiendo a través del tiempo, pero no necesitas tener una gran estructura, no necesitas muchos empleados, simplemente una conexión a internet y un teléfono. Con eso tú ya puedes empezar a generar una economía en la era digital. Recuérdate, estamos en una economía
digitalizada, estamos en una economía global, estamos en una economía de conectividad y no estamos en una economía ya de la era industrial o de la era agraria, como en la que yo crecí. Familia, pues es lo que yo quería compartirte el día de hoy. Si te interesan estos temas de emprender, de desarrollo personal, de ayudar a otras personas, de mejorarte a ti mismo, te invito a formar parte de la escuela a través de la cual, a través de la cual yo estoy aprendiendo todo esto. Y bueno, pues sin más, te deseo una excelente semana, un excelente día y nos vemos en la próxima, primero Dios, y te deseo lo mejor en tu vida y en tu vida en general.